Ya está igual grabando. Entonces, ahí yo voy a mantenerme aquí, ¿ya? Ya. Todavía tenemos unos minutos. Entrenamiento de fonética. Ma, 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 ma. ¿Me escuchas, Antonio? Sí, sí, sí. Ya. Tú estás como host ahorita. Eso eh, te permite silenciar a los participantes. Ya. Es que no sé si está conectado Diego. O sea, veo que hay un Diego ahí conectado, pero no sé qué decir. Había un Diego conectado. Sí, Pablito, soy yo. Ya, bien. Entonces, te pongo como, como host para que puedas compartir pantalla. Ya, entonces, esto te permite ya tener acceso a compartir pantalla Ok. y de esa manera podemos ya, cuando ustedes gusten, ya darle al webinar. Yo como les decía, voy a estar igual, entra y de vez en cuando entrando y saliendo, pero yo le tengo siempre prendida la charla, ya no está grabada, entonces está listo todo. Y veo que poco a poco ya está uniendo más y más gente, qué chévere.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, bien aquí. Buenazo, bueno, pues te voy a presentar y después, ¿qué son? En unos minutos, creo que arrancaríamos a las 6, ¿no es cierto? Sí, a las 6 en punto. En honor al horario, ¿no? Ya, ok. Son unas preguntas aquí. Al final, Diego, yo al final te voy a ayudar con esto, o sea, leemos las preguntas al final, ¿no? Voy a pedir que cualquier pregunta la ponga acá en el chat y para el final, pues ayudarte con las preguntas que están acá, Ok, ya, ok, para que ok, nos vayan interrumpiendo, ya. ok. 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 Listo, entonces, déjame ver si puedo manejar esto de alguna manera. Mm, mm, ok, listo, entonces, comencemos. Ok, A ver, para no interrumpir en esto, vamos. Entonces, listo. Yo tenía que ver tu... Perfecto. Ok, creo que estamos. Listo. Buenas noches con todos. Gracias por unirse a este webinar. Como parte de la carrera de agroindustria, pues hemos venido desarrollando varios programas a lo largo de estos casi ya 3 meses de confinamiento. En esta ocasión tenemos a Diego Carrillo que nos va a acompañar con el tema por favor. Vamos la hijueputa, perreo hijueputa, 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 hijueputa. Esto es un perreo hijueputa, hijueputa. Perdón, disculpen, algo sucedió aquí en el programa. Ah, creo que no es la primera vez que nos pasa esto aquí. Bueno, a ver, pues les damos la bienvenida. Gracias por estar en este programa. Como les decía, nosotros tenemos ya como carrera la Facultad de Agroindustria. Durante estos casi 3 meses hemos venido desarrollando diferentes tipos de webinars de diferentes temas. En esta ocasión, pues nos va a acompañar, nos acompaña Diego Carrillo. Él es ingeniero en alimentos, magíster en ingeniería industrial y productividad, docente de la U, asesor técnico en temas de productividad y desarrollo de productos nuevos. El tema que vamos a tratar hoy día es manejo de COVID en superficies alimentarias. Les pido, por favor, cualquier pregunta que tengan, favor subirle en el chat.
al final de la exposición, pues iremos dando lectura a las preguntas para que Diego las vaya contestando. Sin más, pues gracias y la bienvenida a Diego y gracias a todos por estar en este programa, en este webinar. Diego, adelante. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches con todos. Les voy a compartir lo que es una presentación para ayudarnos con nuestra exposición, ¿no? Por favor, si me pueden confirmar, si pueden ver una hoja de PowerPoint. No, Diego, no se puede ver todavía. No. Debes escoger. I can share. Ahí sí. Okay. Sí, ahí sí. Ya, muy bien. Ok, buenas noches con todos. Vamos a empezar con esta exposición acerca de lo que es el manejo de la COVID en lo que son las superficies alimenticias o las superficies alimentarias de las industrias, ¿no? Bueno, como la introducción a esta charla le voy a dividir en 3 partes, ¿no? La primera es cómo llega el virus hacia las superficies alimentarias, ¿sí? Eso es importante saber cómo es que este virus en general va a poder llegar hacia una mesa de trabajo, una superficie de acero, puede llegar a lo que son utensilios, ¿sí? La segunda parte es cómo se comporta el virus en la superficie una vez que ha llegado hacia la superficie, ¿no? Y la tercera parte sería qué podemos hacer frente a este problema que se va a suscitar, ¿no? O se puede suscitar en lo que es la industria, ¿sí? Primero, ok, ¿cómo llega a las superficies del virus? ¿Sí? La forma en la que generalmente se ha estudiado, en la que esto puede suceder, es a través de lo que son los aerosoles, y específicamente los bioaerosoles, ¿no? La transmisión es posible bajo condiciones de larga exposición, alta concentración del virus y que los aerosoles estén en espacios relativamente cerrados, ¿sí? Como vemos, un aerosol lo que es una suspensión de partículas, sean líquidas o sólidas, en lo que es el aire. Y por partículas pueden provenir de lo que son el suelo, el polvo de la industria, los gases de combustión de autos, polen de plantas, ¿sí? Y en este caso puede ser lo que es el virus. Cuando alguien está infectado del coronavirus y tose, estornuda, respira profusamente o habla muy alto, puede provocar la salida y la expulsión del virus, ¿sí? Entonces, estas microgotas son las que van a generar lo que se llama un bioaerosol. La generalidad es que un aerosol puede medir de 0,3 hasta 100 micrómetros de diámetro. Un aerosol respirable está en el orden de 1 a 10 micrómetros, ¿sí? Pero en cambio, el bioaerosol tiene un tamaño de molécula, un diámetro de estas partículas desde 1 hasta 5 micrómetros. Y tienen la capacidad de permanecer en el aire suspendidos, ¿sí? Ahora, cuando una persona estornuda, ¿sí? Y no se cubre, obviamente, lo que puede generar son partículas pesadas, es decir, gotas más grandes de lo que puede ser saliva, ¿sí? Y estas salivas son las que se pueden dispersar y transferirse directamente hacia una superficie. Aproximadamente una gota grande de saliva puede estar en el orden de puede estar en órdenes de 1 hasta 5 milímetros, ¿sí? Y se puede esparcir de 1 hacia 2 metros, siempre y cuando no exista corrientes de aire en este proceso. Como vemos aquí en este gráfico, ¿sí? Del autor Yu, él hace un análisis acerca de cómo las corrientes de aire pueden transportar lo que es estos bioaerosoles hacia diferentes zonas, ¿sí? Como vemos aquí en el gráfico, lo que se observa es que en el edificio, este es un conjunto de departamentos, ¿no? En el edificio E se encuentra una población
que tiene el virus, ¿no? Está infectada con el virus. Se reportan 99 casos en el edificio E. Y por lo que se realiza una simulación de transporte de fluidos. Y vemos que desde el edificio E, la corriente de aire puede transportar estos 60 metros sin ningún problema. ¿Sí? El aire va a pasar entre los que son el bloque C y el bloque B, por la mitad entre el bloque D y el bloque C. Lo que da como resultado es que una transmisión del virus hacia lo que fueron, en especialmente más afectados fue el bloque B, C y D. ¿Sí? Aquí tenemos en bloque D 20 casos, C 25 casos y B 20 casos. Teniendo en cuenta que este fluido de aire, esta masa de aire no afectó en mayor medida lo que son los bloques F, G y A. ¿Sí? Como un dato adicional, el autor Yu señala que los bloques, los departamentos que están en pisos superiores son los más afectados por este tipo de transmisión por lo que son los aerosoles. Ahora, en la industria alimentaria, ciertamente, y en ciertos casos, en ciertas industrias, se requiere lo que es requiere flujos de aire, ¿sí? Sea para mantener la temperatura interna de la planta o sea tal vez para evitar esto, para evitar que partículas se lleguen a ponerse sobre superficies alimentarias, ¿sí? Por ejemplo, lo que son en las esclusas, ¿sí? Vemos que tienen corrientes de aire a contracorriente, es decir, uno va ingresando y el aire llega hacia donde uno, ¿sí? Para evitar esto mismo, que ingrese hacia la planta lo que son partículas, insectos y materiales extraños, ¿sí? Ahora, se ha visto y se ha determinado cuánto tiempo el virus puede permanecer en lo que son las superficies alimentarias. Los materiales en que los alimentos se desarrollan o se manejan, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en la industria se puede manejar materiales y utensilios de plástico, el acero inoxidable, que es lo más común, cobre y lo que es el cartón, ¿sí? Aquí vemos una comparación entre lo que fue la infección del SARS-CoV-1 y lo que es ahora el SARS-CoV-2. Se observa que las concentraciones de microorganismos la concentración de virus en los líquidos para inocular se asemejan mucho, ¿no? Inclusive los tiempos de permanencia también son similares. Los aerosoles pueden permanecer como tal 3 horas, ¿sí? Sin que exista 3 horas hasta que el virus desaparezca o pueda ser detectado, ¿sí? No quiere decir que haya desaparecido al 100%, sino que no es detectable en este tiempo. En 3 horas de suspensión de un bioaerosol que permanezca en el aire es tiempo más que suficiente para que se pueda contaminar tanto la superficie como las demás personas que pueden estar alrededor. Observamos que en plástico puede el virus permanecer y ser detectable hasta 72 horas después. En el acero inoxidable, que es la gran mayoría de superficies alimentarias que se utiliza, hasta 48 horas. Y aquí viene lo que son, lo que vienen los datos, vienen datos de investigaciones un tanto no inusuales, sino que ha dado pie para que este tipo de información sea estudiada a mayor profundidad. Se observa que en el cobre, ¿sí? A las 8 horas en el COP1 y en el COP2, a las 4 horas de exposición del virus en estas superficies de cobre, el virus no es viable. Aparte de que no es detectable, tampoco se ha logrado rescatar virus viables que puedan generar o puedan reproducirse. Y lo mismo ocurre en el cartón, que vamos a explicar un poco después de por qué ocurre este tipo de datos que se obtienen, ¿no? Este experimento se realiza con aerosoles en partículas menores a 5 micrómetros, es decir, un aerosol respirable, con unas concentraciones de 10 a la quinta UFCs por mililitro de ensayo, ¿no? En unas condiciones que se asemejan mucho a las condiciones internas de una empresa, 21 a 23 grados centígrados, 40% de humedad, y en un tiempo de 7 días de ensayo se realizó esto, ¿no?
Como vemos acá, estos son en esta diapositiva se observa lo que son los resultados de estos ensayos, ¿sí? Este primer eje, lo que observamos es que el virus va a permanecer viable a lo largo de las 3 horas de ensayo, ¿sí? Observamos que la carga microbiana no disminuye del todo. Entonces quiere decir que durante esas 3 horas se tiene una cantidad de virus que puede contaminar tanto la superficie como a las personas que están ahí, ¿sí? Observamos que en el cobre la disminución del virus es drástica, ¿sí? Es rápida inclusive. Observamos que en el cartón se demora un poco más, el tiempo de exposición, el tiempo de permanencia del virus se extiende un poco, pero asimismo la cantidad de microorganismos, la carga viral, también va disminuyendo. Lo grave viene a ser lo que es en superficies de acero inoxidable, ¿no? Observamos que la cantidad de microorganismos permanece por mucho tiempo, y lo mismo en el plástico, ¿sí? El plástico se asemeja mucho a lo que son al aerosol en cuanto a lo que es la carga viral, ¿sí? Ahora, las características físicas que tiene el virus, y por el cual también ha existido algunos ensayos y métodos para tratar de eliminarlo, ¿no? Primero se tiene que el virus tiene un diámetro de 60 a 100 nanómetros, ¿sí? De 60 a 100 nanómetros de una forma oval o esférico. Recordemos que la forma esférica es la que tiene menor superficie de contacto de todas las figuras geométricas tridimensionales, ¿sí? Un dato apropiado es que el virus puede ser desactivado mediante radiación UV. También que la temperatura de desactivación del virus está en orden de 56 grados centígrados por una exposición de 30 minutos. Se asemeja un poco a lo que son los ensayos de pasteurización, ¿sí? Y los desinfectantes más utilizados y que pueden dar buenos resultados en la eliminación del virus puede ser lo que es el éter dietílico, el etanol a 75% de concentración, el cloro y el ácido paracético y el cloroformo, ¿sí? Hasta la actualidad no existe evidencia alguna de que el virus pueda ser encontrado o pueda ser transmitido a través de los alimentos como tales, ¿sí? Lo que sí se ha podido demostrar y encontrar es que el virus puede tener una prevalencia en lo que son fluidos corporales, ¿sí? Esto es lo que es mucosidades, orina, materia fecal, porque el virus tiene una tasa alta de reproducción en lo que son epitelios mucosos, ¿sí? Y en epitelio mucoso, digamos, de preferencia está en el tracto respiratorio superior, y en menor grado puede ser, en menor grado es el tracto respiratorio superior y la mucosa intestinal, ¿sí? Ahora, las superficies y el virus, ¿sí? ¿Por qué el virus sobrevive en acero inoxidable? ¿Sí? Vamos a tratar de responder esta pregunta a través de la extrapolación de datos que ya se tienen de otros microorganismos, ¿sí? Estudios específicos de el por qué el virus puede sobrevivir en acero inoxidable no se han desarrollado hasta el momento, ¿sí? Pero lo que sí tenemos son estudios de otros microorganismos que tienen un comportamiento tanto bioquímico como biológico similares a lo que es el virus, ¿sí? Entonces, en las estructuras, los microorganismos pueden tener estructuras que son flagelos o flagelos, digamos, de material. O sea, ¿de qué están hechos estos flagelos? Puede ser de polisacáridos, ¿sí? Estos flagelos tienen la capacidad de adherirse a lo que son Sabes que grietas uno depende de cuánto a la quieres misma ganar. superficie. O sea, tú no te dan un parámetro mínimo esto o máximo esto. Un momento.
Claro, eso te digo. Uno, depende de cuánto quieres ganar. Dos, de cuándo tu mercado. Si, Por por favor, ejemplo, ya apagar todo los el mundo le pagan a micrófonos. 12 o a no sé cuántos centavos, no voy a poder vender lo mismo en lo que yo quiero, ¿no? Gracias. Ok. Entonces, una de las, o sea, ¿de qué está hecho el flagelo? ¿Sí? Estas microfibridas es a través de polisacáridos. ¿Sí? El virus como tal no produce fibridas, ¿sí? No produce, sino que las microfibridas, en este caso, del virus vendría a ser la materia orgánica con la cual el virus sale, ¿sí? Digamos, un estornudo fuerte puede también expulsarse lo que es mucosa nasal, mucosa bucal, ¿sí? En los baños puede ser materia fecal y ese tipo de, de, de vehículos que pueden llevar lo que es el virus, ¿sí? Ahora, las estructuras apelmazadas en lo que son las superficies, más lo que es una provisión de agua, puede generar un efecto protector hacia lo que es el virus. Es decir, al virus le estamos dando nutrientes y agua para que pueda sobrevivir, ¿sí? Las superficies, las superficies secas, ¿sí? Las superficies secas es una gran ventaja en lo que es la eliminación del virus, ¿sí? Eh, ¿Por qué es esto de las superficies secas? Porque se va a generar un contacto directo entre lo que es el virus y la superficie, ¿sí? Estamos, en este caso, bueno, cuando se trata de un contacto directo entre virus y superficie, lo mejor es que sea con el cobre, como vamos a ver un poco después. En cambio, el acero tiene el inconveniente el inconveniente y la ventaja también, de que el acero es una superficie inerte hacia la gran mayoría de microorganismos y de compuestos que sirven para la limpieza y de materias primas que están en contacto con el acero. El acero es una superficie inerte, ¿sí? Ahora, las bacterias no solo pueden adherirse por fibridas o por flagelos, ¿no? Sino también por estructuras que provienen de los mismos alimentos. Es en el caso del tratamiento y lo que es la producción de productos cárnicos, ¿no? Ahora, en esta microfotografía, como vemos aquí, se observa que la superficie del acero inoxidable no es del todo lisa, ¿sí? En este experimento se utilizan varios microorganismos, ¿no? Entre los que tenemos la Pseudomonas frágil, la Salmonella montevideo y el Bacillus cereus, que son microorganismos que pueden contaminar alimentos y que se encuentran presentes en lo que son algunos tipos de alimentos, ¿no? Como vemos aquí, inclusive se puede observar un microorganismo que se encuentra adherido a la superficie. En esta otra microfotografía observamos que el Bacillus cereus, aparte de que está adherido, se encuentra atrapado dentro de lo que son grietas y microgrietas del acero inoxidable, ¿sí? Estas microfotografías, estamos hablando de órdenes de micrones, ¿sí? Para que podamos observar inclusive el microorganismo, ¿sí? Observamos acá, este ensayo lo que realizó o lo que trató de hacer fue una simulación de lo que sería un mal método de limpieza, ¿sí? Lo que primero se hace es inocular a la superficie de acero inoxidable en forma de chips, ¿sí? Se le pone en el cultivo microbiológico conjuntamente con la placa de acero inoxidable, se le cultiva y se le permite un desarrollo, ¿no? Un desarrollo en unas condiciones de 18 a 24 horas de incubación, 22 grados centígrados de temperatura, ¿sí? Entonces, una vez que las placas, los chips de acero han sido cultivados, se los retira y primero se les aplica un enjuague normal de agua destilada, ¿sí? Lo que demuestra después las microfotografías es que el enjuague como tal no hizo ningún efecto. Es lo que, es lo que da la falsa sensación de limpieza en lo que algunas industrias simplemente se enjuaga la superficie, ¿sí? Se baldea prácticamente.
Entonces, esto no nos ayuda en lo que es la remoción tanto de microorganismos como del virus en este caso, ¿sí? Al menos si es que el virus ya está adherido a una superficie. Después de este ensayo, lo que realiza, o sea, después de hacer el ensayo con agua, realiza lo que es un enjuague, pero con una solución de hipoclorito de sodio a una concentración de 150 ppm, partes por millón, ¿sí? Después se toman nuevamente las microfotografías y lo que se observa es que puede existir un daño en la célula microbiana, ¿sí? Por ejemplo, en este caso se observa que la Salmonella Montevideo tiene un daño físico en lo que es su membrana celular, pero no ha sido removido, ¿sí? Lo que quiere decir es que tal vez el enjuague con la solución de hipoclorito logre desactivar y matar al microorganismo, pero no removerlo. Y si es que tenemos un cúmulo de biomasa que en su parte interna los microorganismos y los virus pueden estar protegidos por este escudo de biomasa, después de un tiempo y con las condiciones adecuadas, puede nuevamente, digamos, revivir, por decir así, ¿sí? Por decirlo de esa manera. Puede nuevamente entrar en funcionamiento y contaminar hacia lo que son las personas que están ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en el caso del cobre? ¿Sí? El cobre, existe evidencia acerca del efecto antibacterial del cobre hacia lo que son los microorganismos, por un contacto prolongado sobre la superficie, sea de aleación o de cobre puro, ¿sí? El por qué funciona de esta manera es porque el cobre es un metal reactivo que puede formar iones biotóxicos hacia lo que son los microorganismos y el virus, ¿sí? Ahora, en este ensayo que se realizó, se utiliza una población de Staphylococcus aureus en una concentración de 10 a la séptima UFCs por mililitro, y se observa que en un periodo de 45 minutos existe un 100% de eliminación del Staphylococcus, ¿sí? Los estudios han demostrado que estos iones del cobre afectan al ciclo respiratorio en bacterias y depende de la pureza del cobre y de la superficie de contacto que se pueda obtener para que estos iones biotóxicos actúen sobre el ciclo respiratorio de los microorganismos, ¿sí? El ensayo en este estudio señala que el ensayo va a simular un proceso de limpieza, ¿sí? Recordemos que el ensayo anterior no realiza un proceso de limpieza, simplemente es un enjuague. En este ensayo sí se simula un proceso de limpieza, ¿sí? Entonces, las superficies en estudio fueron el acero inoxidable 304, ese es el acero que normalmente se utiliza tanto en la industria alimenticia como en la industria farmacéutica, ¿sí? Por características del acero inoxidable es que tiene aleaciones aleaciones de metales como níquel, en ciertos casos, la cantidad perdón, no de cobre, sino de carbono para darle la dureza y la maleabilidad, ¿sí? Ahora, el aparato que se utiliza es un aparato llamado el Crockmeter, que en realidad sirve, o sea, se utilizó ese aparato porque sirve para simular lo que son ciclos de lavado continuo en textiles y para ver la duración y la calidad de los colores después de estos ciclos prolongados de limpieza, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona este ensayo? Lo que hicieron fue tomar chips del acero, de láminas de acero inoxidable y chips de placas de cobre, ¿sí? A un porcentaje de 97,9% de pureza. Entonces, se inocula de igual manera, en este caso lo que se inoculó fueron cepas de microorganismos
fueron microorganismos patógenos. Y como vamos a ver un poco después, lo que se cultivó, o sea, lo que se inoculó fueron Salmonella entérica, Escherichia coli O157, la que es entero-hemorrágica, ¿sí? Y algunos otros microorganismos de este tipo de alimentos que pueden causar ETS, ¿no? Enfermedades de transmisión alimenticia, ¿sí? Ahora, se inocula los chips, eh, se permite el contacto directo, después se coloca los chips en este aparato que simula ensayos de lavado y de enjuague. Entonces se realiza un lavado, un enjuague, nuevamente se vuelve a inocular y otra vez se repite el ciclo. Entonces son ciclos de enjuague, inoculación, lavado, inoculación y sucesivamente, así durante 5 días que duró ese ensayo. Los resultados, como vemos en estos ejes, como vemos, es el número de bacterias vivas, viables. Entonces observamos que en los 3 tipos de acero que se utilizó, ¿no? Aceros brillantes, electropulido y terminado Rimex, es el que se llama el acero espejo, ese es el terminado Rimex. Pero como observamos aquí, y es bastante contradictorio acerca de todo la información que se tiene en cobre, la cantidad de microorganismos que están vivos y viables es muy alta, ¿sí? Eso lleva a ciertas cuestiones acerca de que una cosa son los ensayos en laboratorio y otros son los ensayos en lo que es la industria propiamente dicho, ¿sí? O sea, uno en laboratorio y el otro es en lo que es digamos así, la vida real de lo que es el manejo a diario, la utilización constante de lo que son las superficies en la industria de alimentos, ¿no? Ahora, se trata de dar una explicación de por qué el cobre puede desactivar y matar a lo que son los microorganismos y al virus también, ¿no? Como vemos en este gráfico, en este dibujo, lo que se observa en el dibujo A es que los iones biotóxicos, por su carácter y su potencial redox, ¿sí? El cobre, los iones de cobre tienen un potencial redox que va desde 200 hasta 800 milivoltios, ¿sí? Y se piensa que este mismo potencial redox es el causante probable del daño celular, ¿sí? Entonces, las superficies libres que tengan la capacidad de entrar en contacto con los microorganismos de cobre son los que tienen el poder antimicrobiano, ¿sí? 3 factores son esenciales para que una superficie de cobre tenga la efectividad de ser antimicrobiano, ¿no? Primero, que tenga la superficie sea de una alta aleación de cobre, ¿sí? Tener una superficie 100% de cobre no sería viable por tanto los costos y tanto algunos otros efectos mecánicos y térmicos que tiene el cobre. Temperaturas altas y que la superficie esté limpia, ¿sí? Y por limpia se refiere a que no se le haya dado tratamientos anteriores de anticorrosivos, que no tenga capas microscópicas de óxido, ni ceras, ¿sí? Porque esto disminuye ese poder antimicrobiano que tiene el cobre. Entonces, como primer paso es que los iones, por ese poder redox, lo que van a hacer es destruir la capa celular, la membrana celular del microorganismo del virus, ¿sí? En bacterias, en microorganismos, existe la salida de lo que es el contenido citoplasmático. Los iones ingresan y atacan directamente a lo que es la cadena de ADN, ¿sí? Esto es bastante importante, que la cadena de ADN sea destruida por lo siguiente. ¿Por qué? Primero, si el ADN es degradado después del contacto, evita que la información genética sea transferida hacia las células hijas, ¿sí? Con lo cual también se evita que exista
y la célula hija desarrolle algún tipo de resistencia hacia lo que son los iones. Y segundo, el tiempo de exposición, si es que los iones se encuentran es decir, disponibles, lo que va a ocurrir es que el tiempo de contacto se va a reducir más. Y o sea, el tiempo de contacto puede ser reducido casi al mínimo, ¿no? Y hasta el momento se ha encontrado, o mejor dicho, no se ha podido encontrar o no se ha podido simular que un microorganismo tenga y sea resistente hacia lo que son los bioiones del cobre, ¿sí? Hasta el momento no existe un microorganismo que pueda resistir ese tipo de tratamiento o de ataque, ¿sí? Como vemos en esta tabla, esta es una tabla resumen acerca de algunos microorganismos que fueron ensayados sobre superficies de cobre. Existen dos tipos de ensayo, que es en medios húmedos, es el indicado anteriormente, ¿no? Cuando el chip o la lámina de acero o de cobre es inoculada conjuntamente con el microorganismo, o sea, se le mantiene sumergido al chip dentro de lo que es el caldo de cultivo. Y hay otros métodos que son dry, o sea, son secos, ¿sí? Un método seco es cuando se toma un hisopo, se toma la muestra del microorganismo y se lo inocula, ¿sí? Lo cual la microcapa de agua se evapora muy rápido y el microorganismo queda de inmediato en contacto directo con lo que es el cobre. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la salmonela entérica en un método húmedo tiene un periodo de ser desactivado en 4 horas, ¿no? La Escherichia coli O157, la enterohemorrágica, puede ser desactivada en 65 minutos aproximadamente, ¿sí? Y aquí viene un dato bastante interesante, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis, ese es virus, y es uno de los más peligrosos, digamos, que existen, ¿no? Por la alta mortalidad que tiene. Este es también conocido como el bacilo de Koch, ¿sí? El que causa la tuberculosis. En una superficie de cobre, inclusive, puede permanecer hasta 15 días de forma activa, ¿sí? No se diga más aún en lo que es una mesa de acero inoxidable, ¿sí? Aquí tenemos lo que es la influencia A del virus del H1N1, también familia de los virus de alta letalidad, de 4 a 6 horas aproximadamente. Y aquí en el fondo vemos, al último vemos al Saccharomyces cerevisiae, ¿no? La levadura de panificación. Esta tiene un tiempo de vida sobre superficie de cobre de apenas 30 segundos. ¿Sí? La letalidad que tiene el cobre sobre el Saccharomyces es súper rápida, es muy violenta. Lo que da a pensar es que el tamaño del microorganismo también influye acerca de cuántos bioiones puede ser atacado, ¿sí? Mientras más superficie de contacto tenga el microorganismo, su desactivación va a ser en mayor medida, ¿no? En mayor proporción. ¿Qué ocurre con el caso del cartón y del plástico? ¿Sí? Aquí ocurre un efecto bastante inusual respecto a lo que es el cartón, sobre todo, ¿sí? Estos ensayos se realizan sobre lo que son algunos microorganismos presentes en las industrias alimenticias, ¿no? Y peligrosos, como la Escherichia coli, la Listeria monocytogenesis y la Salmonella enteritis, ¿sí? Aquí lo que observamos es que lo que se observa y el efecto que ocurre es que el cartón tiene más un efecto mecánico, más que generación de bioiones o algunos de los otros características que hemos visto antes. Lo que ocurre en el cartón es que por su alta porosidad, los microorganismos van a quedar atrapados en esos poros. Y después de un tiempo lo que ocurre es que el agua se evapora y el microorganismo se queda sin humedad, sin agua disponible y sin nutrientes. Y ese es el efecto por el cual el cartón logra una disminución de los microorganismos, ¿sí? Lo que este ensayo también recomienda es que
esta característica del cartón es decir, no se abuse de esta característica, ¿sí? No es que me voy a olvidar de todos los métodos anteriores para mantener la inocuidad de mis alimentos, ¿sí? Sino que el cartón inclusive puede reemplazar lo que son envases de plástico, envolturas de plástico, ¿sí? Como vemos en esta microfotografía, la letra D representa lo que es el plástico. Y el plástico se asemeja mucho al acero inoxidable en dos características principales. Uno, que es inerte, y segundo, que también tiene micro, digamos, micro grietas microscópicas, ¿sí? Donde el microorganismo también puede permanecer ahí, tanto atrapado como adherido. Y el virus también tiene una alta resistencia y un alto tiempo, una gran cantidad de tiempo puede permanecer en superficies de plástico, ¿sí? Por estas dos características principales. Es inerte y tiene microsurcos, ¿no? Donde puede esconderse el microorganismo. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿Sí? ¿Qué se puede hacer frente a estas características, ¿no? Estas recomendaciones las da lo que es el Manual de Prevención y Tratamiento del COVID-19, elaborado a partir de la experiencia clínica del primer hospital afiliado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang, China, ¿sí? Ese hospital docente generó un manual para asegurarnos una desinfección correcta de las superficies alimenticias, ¿sí? Entonces, primero, para la desinfección del suelo y de las paredes, tiene que ser una solución de 1000 miligramos por litro de cloro, aplicado durante 30 minutos 3 veces al día, con un trapo o mopa por el suelo, pulverizándolo o frotándolo. Y aquí hay que recordar un poco, ¿no? Los ensayos anteriores, el primero que no tuvo ningún efecto sobre los microorganismos era un enjuague normal o simple, ¿sí? El segundo ensayo, donde se simula un sistema de limpieza por frotación, señala que el cobre pierde su capacidad antimicrobiana, ¿sí? Pero en cambio más estudios en los que se realizaron, inclusive esos estudios se realizan sobre superficies de cobre, de superficies hospitalarias, ¿no? De alto tránsito, por ejemplo, las chapas de las puertas, los rieles de las camas, los botones del ascensor que fueron puestos o sea, fueron preparados para ese propósito con aleaciones de cobre. ¿Sí? En cambio, estos ensayos in situ, en lo que son superficies de alto tránsito, sí señalan que existe un buen efecto antimicrobiano por parte del cobre. Entonces, las recomendaciones de este hospital es que la desinfección se haga mediante frotación, o sea, frotar un trapo embebido en esta solución de lo que es el cloro. ¿Sí? El cloro ha sido la sustancia más utilizada en lo que es la desinfección en la industria alimentaria. Ahora, la desinfección de las superficies de los objetos que se utilizan se requiere una solución de 1000 miligramos por litro de cloro y con paños o con cloro, los paños con cloro incorporado por 30 minutos y se debe dar un enjuague, ¿sí? Un enjuague. Lo que recomiendan es que primero se limpie las zonas más limpias y luego las zonas más contaminadas. La misma recomendación existe para las industrias alimentarias, ¿sí? Siempre se recomienda que sea en ese orden, ¿sí? Para evitar una contaminación cruzada de lo que es los microorganismos, ¿sí? Si es que primero empezamos limpiando las zonas más contaminadas, es posible que el trapo o el trapeador que estamos utilizando vaya llevando cierta carga viral hacia otros sitios que son menos contaminados o que ya están limpios en la final, ¿sí? La desinfección del aire, porque recuerden que el virus también está en forma de bioaerosol, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer frente al aire? Se pueden utilizar
lo que son esterilizadores de aire por plasma o por lámparas ultravioletas, ¿sí? La radiación UV. Aproximadamente a una frecuencia a una longitud de onda de 253 nanómetros por 15 minutos es lo mínimo que se recomienda para la desinfección de la luz, o sea, del espacio donde la luz tiene su incidencia, ¿sí? Recordemos que la incidencia de la luz va a disminuir dependiendo de la distancia a la que se encuentre, ¿sí? Esto ya tendría que hacerse un análisis con sensores de luz para ver hasta dónde este rayo, o sea, esta incidencia de la luz de los 253 nanómetros puede avanzar, ¿sí? Esto se recomienda la utilización de las lámparas ultravioletas por 1 hora 3 veces al día, ¿sí? Y la eliminación de materia fecal y de aguas residuales. Recordemos que tanto la planta alimenticia como los hospitales tienen servicios higiénicos, ¿sí? Si es que una persona está contaminada con el virus, puede contaminar lo que es tanto las superficies como el agua residual con los del virus, ¿sí? Recordemos que el virus también se puede reproducir o tiene predilección de reproducirse en epitelios mucosos, ¿sí? Entonces, las aguas residuales deben desinfectarse con desinfectantes que contengan cloro, que tengan cloro activo en una relación de 40 miligramos por litro por un espacio de 1.5 horas y la concentración final, el cloro debe estar dentro del agua residual, debe alcanzar los 10 miligramos por litro. 10 miligramos por litro. Sí, y estas son las recomendaciones ¿Pero por qué no puedo ver al señor? que da el hospital. Ahora, los procesos de desinfección no tienen que ser considerados como algo extra del proceso productivo. Tiene que estar dentro de lo que es la línea de producción. Tiene que haber un tiempo tanto para producir, un tiempo destinado para la elaboración de los productos y para dar una correcta limpieza y desinfección de lo que son las superficies alimenticias, ¿sí? Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Diego, por la interesante conferencia. A ver, vamos a contestar algunas preguntitas que te han puesto acá. A ver, la primera, en la presentación se indica que el etanol al 75% es efectivo para la desinfección. Gracias. El alcohol comercial que estamos utilizando es al 70%. ¿Este es útil y en qué medida? Bueno, es útil dado que existe estudios de que la actividad bacteriana en lo que es el alcohol, ¿sí?, va decayendo en la concentración de menores a 50%. O sea, es decir que la óptima concentración, y los estudios señalan que puede estar entre 60 al 90% de concentración del alcohol, ¿sí? Ahora, sin embargo, las concentraciones del 75% es recomendado para desinfecciones en superficies de la industria alimentaria y farmacéutica en especial, ¿sí? O sea, está destinado para asegurarse la inocuidad de los alimentos y la inocuidad de los fármacos. Ok. Te preguntan, cloro al 6%, ¿verdad? Eso es lo que dijiste. No, el cloro bueno, depende, ¿no? Si es que es para suelo y superficies en una concentración de 1000 miligramos por litro, ¿sí? Y para lo que son aguas efluyentes de eliminación de materias fecales y aguas residuales, tiene que ser 40 miligramos por litro la concentración. Es más, es superior. Como cloro residual, Para preparar la solución tiene que ser cloro activo como tal, como el cloro, o sea, sin dilución. Hipoclorito de sodio. Ajá, como hipoclorito de sodio. 40 miligramos de hipoclorito de sodio por litro. Ok. Perfecto. Ya. Otra pregunta, ¿en qué consiste un esterilizador de aire por plasma?
Bueno, el esterilizador por plasma se refiere a lo que es el medio de transmisión de materia. O sea, estamos hablando de lo que es la transmisión de masa, ¿sí? Masa energía. El plasma es el cuarto estado de la materia en el que puede permanecer, ¿sí? En donde las reacciones químicas y la energía de activación de moléculas y de fluidos y de átomos va a ser muy superior. Entonces, la eliminación de microorganismos que se encuentran en el aire es a través de esa cantidad de energía extra que se encuentra en este tipo de esterilizadores, ¿sí? Ok, otra pregunta, Diego. Pregunta, si un producto cárnico es empacado por un portador de coronavirus y luego este es esterilizado, ¿es probable que el consumidor se contagie? Bueno, como No. bueno, hasta el momento no se ha podido demostrar que que el virus pueda ser transmitido por el alimento, pero por el envase de plástico es probable, siempre y cuando existan las condiciones necesarias. Y una de estas condiciones es que exista la carga microbiana sea alta, para que el operario estornuda, ¿sí? Y llega a la superficie del plástico una mucosidad grande. Entonces esta se seca, existe una acumulación grande de biomasa, la biomasa genera el efecto protector y internamente el virus sigue vivo allí dentro, ¿sí? Entonces, es posible siempre y cuando existan las condiciones necesarias para que el virus pueda ser transportado, pero por el empaque, y no está comprobado por el alimento en sí. A ver, para el caso de los planes de limpieza y desinfección, además de la desinfección por superficies, es importante hacer una desinfección mensual de todas las instalaciones con un micropulverizador motorizado por todas las áreas, incluyendo pisos, paredes y techos, te preguntan. Yo recomendaría que, aunque No suene puedo. extremo, sí es recomendado que se realice una limpieza a profundidad de toda la planta. Y recordemos que el bioaerosol puede transportarse por corrientes mínimas de aire, ¿sí? Y aunque no tenga un tiempo de vida como tal, como aerosol prolongado, este sí puede llegar a contaminar lo que son otras áreas de la empresa, ¿no? Digamos, el área donde se encuentra el personal administrativo y no el personal operativo, ¿sí? Aparte de esto, es parte de las limpiezas locales de línea de producción y de planta en general, son parte del sistema de inocuidad alimentaria, ¿sí? De sistemas de BPMs, HACCP, ¿sí? Si es que ya se tiene instalado alguna norma ISO, la 22000, etc. ¿Sí? A ver, Diego, acá hay otra pregunta, muchas gracias. Buenas noches, el cover presenta muchos beneficios en material para eliminar patógenos. En la industria alimentaria, sin embargo, el acero inoxidable es y sigue siendo el más usado. ¿A qué se debe ello? Así es, bueno, el acero inoxidable será por muchísimos años el más utilizado, ¿no? Tiene ciertas características, tanto mecánicas como de costo en especial, ¿sí? Si existiría un acero inoxidable que tenga aleaciones de cobre, sería lo más recomendable, ¿no? Pero el problema es el costo que tiene este tipo de material que es el acero. Ahora, el acero tiene como ventaja primero que es un material inerte, y como inerte no va a transmitir ni iones, ni colores, ni olores, sabores, ni ningún material extraño hacia los alimentos. Y lo que se recomendaría en cambio es primero es el proceso normal de limpieza, ¿no? La recolección de la suciedad gruesa, después la suciedad fina, un enjuague y fricción con lo que sea algún material de limpieza como detergentes, o sea, detergentes alimenticios, y posterior el enjuague con el hipoclorito de sodio, para asegurarse completamente la inocuidad
de los alimentos. Ok, Diego, te preguntan, ¿qué son los bioiones y cuál es el fundamento para degradar la membrana de ciertas bacterias? Ya, los bioiones, recordemos, el cobre 1 más y el cobre 2 más tienen su poder redox, ¿sí? Su característica redox. El redox quiere decir que cuando el cobre, digamos, el cobre 2 más, quiere decir que perdió 2 electrones en su proceso de formar alguna molécula. Esta pérdida de 2 electrones quiere decir que alguien recibió los 2 electrones, ¿sí? Entonces, entre el cobre que pierde los electrones y el otro átomo que acepta los electrones, va a ocurrir una salida o una entrada de energía. Esa energía está en el rango de 200 hasta 800 milivoltios que puede generar la reacción redox. Ahora, esta misma reacción, tanto que el cobre ceda esos 2 electrones, puede alterarse, puede ingresar en lo que es la cadena del ciclo de Krebs, la cadena de transmisión de ATP y causar una alteración en el ciclo respiratorio de la célula en sí, ¿sí? Y recordemos que la célula plasmática también tiene tiene polisacáridos, tiene compuestos grasos, tiene proteínas que ingresan, que son las encargadas de ingresar las moléculas hacia el citoplasma. Existe la contaminación del citoplasma por el ion, ¿sí? Este se va al ADN. Entonces, los ensayos lo que señalan es que este potencial redox también tiene unas características oxidativas hacia lo que vendría a ser la membrana citoplasmática. ¿Sí? Y esa es la causa por la cual la membrana pierde su estabilidad, el citoplasma sale de la célula y la célula muere, la célula microbiana. A ver, dicen, a ver, el cloro que ocupamos, el de la tienda, por llamar así, es el que debemos utilizar y si este puede ser rociado en alimentos. Bueno, tendríamos que fijarnos en la composición que tiene el cloro que compramos, ¿sí? Por ejemplo, muchos cloros comerciales no muestran este tipo de información. ¿Sí? No se muestra este tipo de información. Pero si nosotros logramos encontrar en el mercado un cloro comercial que nos especifique cuántas partes por millón tiene de concentración de cloro, sería muy, muy bueno, ¿no? He leído en algunas etiquetas que simplemente dice hipoclorito de sodio en solución de agua y nada más, ¿sí? Bueno, el cloro, rociarle en lo que son los alimentos no sería aconsejable porque puede existir una contaminación del cloro hacia lo que es el alimento y si es que cuando ingerimos esos alimentos nos podemos contaminar, ¿sí? Acá hay otra pregunta, Diego. Después de desinfectar un equipo en donde se elaboran alimentos, ¿hay alguna recomendación de cuánto tiempo dejar pasar para volver a ocupar dicho equipo para volver a producir alimentos? Bueno, existen algunas industrias que realizan una desinfección antes y después del uso, ¿sí? Un tiempo, bueno, si es que tomamos como ejemplo las tablas de tiempo de permanencia del virus en lo que es el acero inoxidable, se podría tal vez tomar como un agregado más acerca de la seguridad alimentaria, ¿sí? Pero no sería aconsejable que una industria tenga una para de tal vez 72 horas como para asegurarse de que el virus desapareció y murió. ¿Sí? Okay, Diego, como para soportar en esta pregunta a quien preguntó eso, realmente para poder demostrar eso hay que hacer una validación de la limpieza. Esa validación puedes hacerla por luminometría, puedes hacer por microbiología, y eso cómo funciona. Una vez que desinfectas, se van haciendo pruebas de diferentes tiempos para ver en qué momento pues, el desinfectante ya actuó. Hay desinfectantes que actúan al minuto, hay otros desinfectantes que pueden actuar a los 10 minutos y hay algunos que actúan a las 24 horas. Entonces realmente tienes que hacer esas validaciones para poder demostrar cuál es el tiempo específico para eso.
Ya, acá tienes Bien, otra pregunta, Diego. Carga viral no microbiana. Y faltaría que no entiendo, y faltaría que el consumidor se toque la cara luego, no entiendo la pregunta. ¿Se podría utilizar el hipoclorito de sodio reemplazando al cloro para mejores resultados para desinfectar? Lo Me mismo. parece que está un poco confuso ahí. bueno, el hipoclorito de sodio y el Es Cloro es lo mismo. cloro es el mismo. Sí, sí, es el mismo. Sí. Ah, ok. Bueno, acá tienes otra. O sea, es mejor el amonio cuaternario. Podemos utilizar sin miedo de intoxicarnos. Bueno, el amonio tiene sus ventajas, ¿no? Y también se puede utilizar casi indistintamente el uno o el otro. Tal vez la Ok, diferencia sea el precio. ok, para terminar, en el caso de los alimentos que vienen en cartón, ¿es suficiente rociar alcohol comercial y por cuánto tiempo? Eh, bueno, el cartón como tal está, Prohibido. eh, bueno, en ciertos casos el cartón no es No por es las suficiente. condiciones mecánicas que tiene, no es el mejor empaque, digamos, ¿sí? Por ejemplo, no se podría empacar en cartón, digamos, unas naranjas, ¿sí? Porque el cartón se humedece, es menos resistente a humedad, a reacción física, ¿sí? A desgarro, etcétera, etcétera. El cartón Aquí, tiene tiene un efecto protector, ¿sí? También sí tiene un efecto protector, pero no tiene que ser considerado como el que tiene el mejor efecto protector para el envase de los alimentos. Y si es que un alimento viene 100% en cartón, a nosotros rociar alcohol, lo que podríamos tal vez es contaminar el alimento en sí, por dentro. Sí, no aconsejaría yo que se rocíe alcohol en un empaque de cartón. Diego, aquí tienes dice, ¿será recomendable usar con la guía de limpieza y desinfección que publicó el INACAL este año? El amonio cuaternario no está en esta guía, pero hay algunas marcas comerciales que tienen principios activos que garantizan la eliminación del COVID. ¿Será bueno usarlos? Bueno, como mencionó Antonio, habría que hacer una validación de esos, de esos compuestos nuevos, ¿no? Si es que existe una normativa internacional o nacional aprobada que no tenga y dice que, o sea, no tiene ese material para desinfección, habría que hacer validaciones. Sí, ok, para soportarte en esto hay unas páginas web y en uno de los seminarios que dimos antes de la EPA. En la EPA uno puede poner en el buscador de Google, puedes poner desinfectantes o sea, aprobados para industria de alimentos por la EPA y ahí te da la lista y entre eso sí aparece el amonio cuaternario. Se les debe haber pasado, la verdad, porque sí está aprobado para eso. Ok, tienes otra pregunta aquí. ¿Es necesario desinfectar las frutas y verduras para evitar el contagio de COVID-19? Y si es así, ¿con qué sustancia? Bueno, en ese aspecto, eh, recordemos nuevamente que como tal, el alimento como tal, no, no, como tal, no transmite el- el virus, sino Sí, transmite como cuando, digamos, una partícula grande de saliva en un estornudo se incrusta en el alimento, ¿sí? Lo más recomendado que se tiene por el momento es que se le puede dar un lavado simplemente con agua y jabón, ¿sí? Porque el jabón lo que genera la espuma es un efecto mecánico, ¿sí? Que se va llevando las bacterias y los microorganismos que se encuentren ahí, ¿sí? Listo, ok. Como última pregunta por el tiempo, están saliendo al mercado unas máquinas que botan vapor con amonio cuaternario. ¿Sirve o no? Están generando un bioaerosol con amonio. Yo no recomendaría eso porque nos puede afectar a nosotros, ¿no? Sería preferible un esterilizador de aire, Yo tampoco. sea por plasma o por reborboteo en agua. Inclusive esos son más recomendables que una vaporización con amonio. ¿Sí?
Sí, sí, bueno, para soportar esta pregunta, porque vienen dos preguntas más que con el mismo tema, el Ministerio de Salud inclusive ya solicitó el no usar los túneles de desinfección, porque precisamente por el problema que se genera, o sea, una persona puede entrar a una de estas cabinas y se mete a a una nube de un desinfectante. Y, y lo que va a pasar es que va a tener un problema de afección en vías respiratorias. Va a ser peor meterle a la persona en una nube de eso que desinfectar. Y lo recomendable es que se desinfecten los zapatos y las manos con unos pediluvios, un alcohol gel al entrar. Es mucho más práctico que estar haciendo eso. Bueno, creo que hay una última pregunta porque ya los tiempos se nos pasaron. Los alimentos como frutas frescas que han pasado por un tratamiento para el almacenamiento empleando biocontroladores, organismos para control post cosecha. ¿Pueden ser estos productos más susceptibles ante la contaminación con el COVID-19? Yo, yo diría que no, porque, bueno, si es que el alimento ya ha pasado por muchos controles, biocontroles en especial, lo que habría que asegurarse es simplemente el almacenamiento correcto. Sí, no, no habría razón alguna para darle más tratamiento todavía. ¿Sí? Ok, creo que pues por honor al tiempo, ya se fue la hora. Les agradecemos mucho, gracias Diego por la participación. Las preguntas estarán ahí, la presentación, la exposición está siendo grabada, ustedes pueden mandar un correo para que les llegue la grabación y poder compartir con el material. Les agradecemos mucho, una buena noche con todos. Gracias Diego de nuevo. Gracias igualmente con todos, muchas gracias, hasta luego. O sea, que se siente estar ahí.